La palabra que analizaremos en su evolución fonética y morfológica del latín vulgar al español será speculum. Lo primero que se hace es ubicar la vocal tónica, la cual es la que al pronunciar la palabra destaca. En este caso es la E, speculum. A partir de esta se ubican lo que son la vocal inicial átona y la vocal final átona. La inicial va antes de la vocal tónica, pero en esta palabra no hay. Entre la vocal átona inicial y la vocal tónica, si se encuentra alguna, se le conoce como vocal átona intermedia protónica, ya que a partir de la vocal tónica, todas las vocales antes de esta se conocen como protónica y después de esta se conocen como postónica. Si se ubica alguna vocal entre la vocal tónica y la vocal átona final, se conoce como vocal átona intermedia postónica. En este caso es la U. Si en esta vocal átona intermedia postónica hay alguna E, I o U, se eliminan. De ahí, para ver su evolución, se usan las reglas. En este caso, debido al sonido que se escucha al pronunciar la palabra, en el español se le va a agregar una E antes de la S. Según las reglas del sonido yod, se cambia el grupo ul. Primero se perdió la U, por lo que solo era k, y después se evolucionó a una J. La vocal átona final evolucionó de una U a la O. Y la palabra final después de toda la evolución es espejo. Evolución de diptongos latinos. Dados los cambios fonéticos con la expansión del latín, los diptongos latinos se transformaron para eliminar sonidos que sobraban, que no tienen acentuación, combinar dos sonidos, o bien para transformarse por completo en una nueva letra. Contrario a lo que pueda parecer, no evolucionaron de la misma manera que las vocales simples, en cambio tienen sus propias reglas. Son 4 principales. El diptongo AE pasa al español como IE. El diptongo AU se convierte en O. El diptongo OE se monoptongó como E. Y la combinación de AI se transformó en E. Para ejemplificar estos 4, tenemos las palabras caelu, que se convierte en cielo, auro, en oro, coena, en cena, y denario, que tiene 2 transformaciones y termina convirtiéndose en dinero. Estas transformaciones nos demuestran, además, que los diptongos evolucionan juntos, a diferencia de, por ejemplo, las U's finales, que se convierten en O. Es muy importante tomar en cuenta que los diptongos O, E y AE son completamente inseparables. En cambio, los otros, aunque por muy pocas excepciones, se pueden separar.
Evolución de las consonantes en latín. Con la expansión del Imperio Romano y la imposición del latín, sería de esperarse que cada pueblo tuviera una particular manera de hablarlo. Se hacían cambios fonéticos, de acentuación, de gramática, etc. Y los cambios hechos al uso de consonantes son el tema que hoy nos ocupa. Y para nuestro análisis daremos prioridad a su lugar en la palabra. Las etiquetaremos como iniciales, intermedias o internas y finales. Es muy importante mencionar que primero se deben traducir al español las vocales, pues ellas dictan el comportamiento de las consonantes, y sin ellas no se puede progresar. Comenzando con las formas de romanciamiento, más simples, ninguna consonante inicial cambia salvo la F. Y esto si no tiene un diptongo enfrente. Esto se ve en los ejemplos con la palabra fera. Fera tiene una E que se transforma en un diptongo, y E, haciendo que la F detrás de ella se quede así. La palabra en español se traduce como fiera. En cambio, fumo no hace eso. La F de ahí se convierte en H, y la palabra se convierte eventualmente en humo. Para las consonantes finales, todas desaparecen menos la S. Por ejemplo, en los casos de las palabras frígido y bienes son ilustrativos. Frígido viene del latín frigidum. Como podemos ver, pierde su M final. Y bienes viene de venís. Su S final sigue intacta. Al llegar a las consonantes intermedias, las normas se complican un poco. Los sonidos y escrituras de F o PH en palabras de origen griego evolucionan a sonidos de P y V. Por ejemplo, PH en Estéfano se convierte en V de Esteban, y la F de perfecto se transforma en V de provecho. De todas formas hay letras intocables, como la L, la M, la N, la R y la S, que no se alteran si son intermedias. Volvemos al ejemplo de fera. Vemos que la R sigue ahí, en la palabra en español fiera, y que incluso la M en humo es la misma que está en su raíz, fumo, o sea, no cambian. En cambio, los sonidos D, B y G desaparecen en español si están entre vocales, como en los casos de audire, cubitu y regale. Aquí desaparecen por su poca presencia en la pronunciación, es decir, no se acentúan lo suficiente. Aunque no desaparezcan, la T, la C gutural y la P intermedias se suavizan en el español. Se traducen sus sonidos como P, G y B, respectivamente. Palabras como securu y sepula parece que se degradan a un sonido secundario similar al que suena al intentar mantener la pronunciación de la C y la P, pues se convierte en seguro y cebolla. Para finalizar, pondremos en práctica algunas de estas reglas en la palabra latina formica. Vemos que la palabra tiene una F inicial, una M intermedia y una C gutural. La F inicial no tiene diptongo, así que se convierte en H. La M es intocable y la C se suaviza a G. Por lo tanto, nuestro resultado es la palabra en español hormiga. Hola a todos y bienvenidos a un video más de la sección especial Romanciamiento de las palabras latinas, recordándoles que se trata del tercer video referente a este tema y esperemos les sea de utilidad. Por si has olvidado qué significa romanciamiento con lo ajetreado de tu vida nunca lo has escuchado, no te preocupes que aquí lo retomamos. Romanciamiento es el proceso de evolución fonética y morfológica que sufrió el latín vulgar y que lo transformó paulatinamente en algunas de las lenguas romances, como el español, pasando primero del latín vulgar a castellano, por Castilla, y finalmente en el español que actualmente conocemos. Aclarado esto, continuamos con el tutorial enfocado a las consonantes y el sonido yod, y en el caso de lo primero se hablará más en específico de la evolución de dos o más consonantes juntas. Primero, tenemos el caso de grupo de consonantes iniciales que se conservaron al pasar al español, el caso de DR y PR,
como lo vemos con la palabra dragón, proveniente del latín dracone, y de la palabra prado, proveniente del latín pratum. Vemos cómo se conserva tanto DR y PR. Y de ahí tenemos otro grupo de consonantes que también son iniciales, los cuales son CL, FL y PL, que evolucionaron al español en elle. Como tenemos de ejemplo la palabra llave, que proviene del latín clave, y la palabra latina fluvia, que evolucionó en lluvia. De ahí tenemos otro caso que es respecto a las consonantes repetidas, es decir, a las consonantes dobles. Su cambio al español consistió en simplificarse, como le sucedió a la palabra pecado, proveniente del latín peccatum. Como vemos, de doble C pasó una sola C, y también sucede con la palabra latina grosso, que evoluciona en grueso y aparte tiene otro cambio para pasar al español. Y adentrándonos en consonantes dobles, hay casos en que se conservan intactas, como ese de la doble R, como vemos en la palabra hierro, proveniente del latín ferro, el cual solo tiene otra evolución referente a las consonantes, pero no de este tipo. Así como tenemos a la doble L, que pasó al español como ella. Y también tenemos la doble N, que pasó al español como ñ. Así con elle tenemos valle, que proviene del latín vale, y vemos solo un cambio de carácter fonético. Y con ñ tenemos paño, que viene del latín panum, y sufre una evolución en su vocal final. Por último, respecto a la evolución de consonantes, están los grupos de 2 o 3 consonantes internas que se conservaron al pasar al español. Muestra de ellos son las palabras hongo, proveniente del latín fungu, donde vemos la agrupación ng, y la palabra latina magistro, que evolucionó en maestro y perdió su G en el proceso, pero conservó la agrupación STR. Ahora, dando concluido lo referente a consonantes, damos paso al nuevo tema, sonido yod. ¿Exactamente qué tiene de especial? Más de lo que crees. Resulta ser un fenómeno fonético que originó en español sonidos que no existían en latín, tanto vocálicos como consonánticos. Específicamente hablo de los sonidos ella, z, j, ch o che y ñ, los cuales son sonidos palatales o pronunciados por la zona paladar. Y respecto a los sonidos vocálicos, tenemos el que consiste en una i o en una e encontrada entre una consonante y una vocal, como sucede con la palabra señor, proveniente del latín seniore, donde vemos transformarse ni en una ñ. De igual modo, la palabra latina folia evolucionó en hoja, de li a j. La palabra dureza proviene del latín duritia, de ti a z, y la palabra rabia originó a la palabra raya, de di a y. De ahí vienen los sonidos consonánticos, en donde algunos grupos de consonantes, al evolucionar, produjeron un sonido distinto, como los conjuntos G, N y MN, que originaron al español la ñ, como se aprecia en la palabra año, que se originó del latín anus, de doble N a ñ. También vemos a la palabra autumns, que dio lugar a otoño, de mn a ñ. Y nuestra palabra del segundo periodo, cuñado, originado del latín cognatus, de gn a ñ, los coñados. Como se aprecia,
vamos a pasar a la sección del grupo CT, en la cual se da lugar a la CH o che, como vemos con lechuga, que proviene del latín lechuga, y pasa a lechuga, vemos CT a CH, y la palabra latina directus, que evoluciona en derecho. Asimismo, dentro de estos sonidos encontramos al grupo cool, que perdió primero la U, quedando C apóstrofe L, y después evolucionó a J, quedando la palabra lenticuela como original. De ahí le continúa lenticle, para acabar como lenteja. Por lo que vemos, es de las pocas palabras que sufrió dos transformaciones en este proceso de romanceamiento. Y para casi concluir nos topamos con la doble L, que se convirtió en una L, como habíamos mencionado anteriormente. Y de ahí tenemos a la palabra bello, que proviene del latín bellum. Y finalmente, para concluir los sonidos consonánticos, tenemos a la X intervocálica, que pasó al español como J. De ahí tenemos ejemplo, proveniente del latín exemplu, una X por J, y la palabra fixus, originando a fijo. E incluso pues podemos notar cómo hacemos uso del paladar para pronunciar esto. Y esto fue todo, muchas gracias por su atención y paciencia, esperamos no haber malgastado su tiempo y esperamos que hagan uso bueno de esta información que ha sido presentada. Fenómenos de la evolución en etimologías. ¿Qué es un fenómeno de la evolución? Son fenómenos que ocurrieron en el proceso de evolución del latín al español, los cuales son los siguientes. El primero es asimilación, el cual consiste en que dos sonidos diferentes se transformen en sonidos iguales. Por ejemplo, lumbu, lubnu, lomo. O septe, 7 con doble T evoluciona a 7 con una T. O sensu, sesu, seso. En segundo lugar, encontramos disimilación, el cual es hacer de dos sonidos iguales dos diferentes. Por ejemplo, ánima, apna, alma. El tercero es metátesis, el cual consiste en un cambio de lugar de uno o varios sonidos dentro de la misma palabra. Por ejemplo, integrare, integrar. O silibare, silbar. El cuarto es prótesis. Añade uno y a veces dos sonidos al inicio de la palabra. Por ejemplo, ruga, arruga. En quinto lugar encontramos apéntesis, el cual consiste en aumentar un sonido dentro de una palabra. Por ejemplo, maluca, mancha. En sexto lugar encontramos aféresis, el cual consiste en eliminar sonidos al comienzo de la palabra. Por ejemplo, elemosina, limosna. En séptimo lugar encontramos sincopa, el cual consiste en eliminar sonidos dentro de la misma palabra. Por ejemplo, cálido, caldo. Y en último lugar encontramos apocope, el cual consiste en eliminar uno o varios sonidos al final de una palabra. Por ejemplo, pensare, pensar.